Pero bueno, ahí están parte de las noticias más importantes del día. Pero antes de que pase cualquier cosa, permítame con muchísimo gusto y le pido al equipo que nos grabe saludar a nuestro queridísimo compañero y amigo Ricardo Sevilla, pues gran escritor, gran periodista y con quien quiero compartir una serie de notas, pero sobre todo una investigación que trae muy, muy dura. Querido Ricardo, te saludo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño. No sabía yo que no tenía abotonado de la camisa y ya estaba bailándome aquí, pero quiero estar aquí bien presente hoy que es viernes, un viernes que yo le he bautizado como viernes literario, mi querido Toño. Estoy leyendo unos ensayos de Jonathan Franzen, que Jonathan Franzen es uno de los escritores estadounidenses más destacados de su generación, que recibió una influencia tremenda de Thomas Pynchon. Hay una tradición literaria estadounidense muy importante y en estos ensayos particularmente me estoy divirtiendo de lo lindo porque Jonathan Franzen hace ironía de los críticos literarios y hace una ironía tremenda de Harold Bloom, ese personaje sabiondo, quien por cierto pues es muy bien tributado en Exos, en Letras Libres, y entonces me estoy divirtiendo locamente, mi querido Toño, pues mientras también estamos con un ojo al gato y otro al garabato, la literatura de un lado y el periodismo del otro, porque a diferencia de otros colegas, yo creo firmemente que son profesiones que en todo momento se dan la mano, pero hay una distinción muy clara y que eso no lo han querido ver nuestros colegas. Bueno, ya ni son nuestros colegas porque ellos son pura fábula, pura invención, y tiene que ver con eso, Toño. De un lado, la literatura en la parte de la reflexión y la ficción, y del otro lado el periodismo, pero de datos duros. Esa es la parte fundamental. Cero ficción de este lado, mucha imaginación de este otro, y si no sabemos diferenciar la literatura y el periodismo, podemos llegar a tener una confusión muy grande, como creo que la tiene Héctor de Mauleón, la tiene Héctor Aguilar Camín, la tiene Carlos Loret de Mola, evidentemente en un grado ínfimo, porque es un personaje completamente analfabeta. Ya ves que se da mucho el analfabetismo funcional, desafortunadamente, entre los presentadores de noticias, particularmente entre los de la derecha, pero aquí estamos. Me aventé todo un rollazo para decirte que estoy muy bien, mi querido Toño. No, y creo que lo que nos planteas de inicio va muy pegado con tu tema. Fíjate que yo cuando estudiaba la carrera teníamos también ahí en periodismo, imagínate tú, llegamos a tener muchos semestres, no muchos, unos 4 semestres de literatura, porque como bien dices, van de la mano. Y teníamos un profesor que era literato, que siempre nos decía que iba a llegar el punto, ya lo había platicado contigo, en el que íbamos a tener que definirnos ya sea como escritores o como periodistas. Escritores en cuanto a lo literario, ¿no? Como periodista siempre puede ser un escritor, pero bueno, se refería en cuanto a informadores o a literatos. Y bueno, pues creo que se pueden las dos cosas. Y nos ponían por el ejemplo claro del Gabo, de Gabriel García Márquez. Él era periodista, pero en todo caso se dedicó siempre a la literatura, no verdaderamente al periodismo, por lo que tú dices, porque hay quienes no saben separar entre la ficción, con los datos duros, con el rigor periodístico. Pero yo creo que se puede, ¿no? Se puede definitivamente ser periodista, tener ese rigor periodístico, utilizar siempre los datos duros y además a lo mejor crear en el realismo mágico, por ejemplo, una gran obra literaria. No tiene nada de malo. Lo malo, querido Ricardo, en mi opinión, es cuando pues te utilizan como pluma supuestamente periodística para el golpeteo, cuando te meten en la bolsa de un empresario como lo que nos vas a platicar, ¿no es así? Así es, mi querido Toño. Yo, como siempre disiento, Gabriel García Márquez me parece un extraordinario periodista. Hay novelas con las que no congenio, pero cuando lleva el periodismo a la ficción, me parece que lo hace de una manera tremenda. De hecho, tiene 5 tomos de obras periodísticas, 5 tomas de obras periodísticas, las acaban de reeditar no hace muchos años en Editorial Diana. No nos paga Editorial Diana, ojalá que se cayeran con una lana, porque hace falta pagar algunas cuentas para seguir
impulsando el periodismo independiente. Eso aparte, 5 tomos de obras periodísticas de Gabriel García Márquez, pero hay una en particular, y a lo mejor la leíste ahí, porque tocó seguramente cuando eras adolescente, que es Noticia de un secuestro. Entonces, Noticia de un secuestro es una novela que está narrada en clave de literatura, pero que toca un tema de interés periodístico. Y desde luego que coincido ahí plenamente contigo, Vicente Leñero es la prueba cabal aquí entre nosotros de los periodistas que supieron utilizar las herramientas de la literatura para poder narrar. No hay ficción cuando Vicente Leñero se propone, por ejemplo, en Asesinato, narrar este episodio terrible que ocurre. No hay ficción cuando narra en Los Periodistas, así se llama su novela, y de ahí toman Álvaro Delgado y el otro señor, no me acuerdo cómo se llama el otro señor, pero Álvaro Delgado, que en todo caso me parece que es el periodista ahí importante. Pues bueno, se llama así. Los Periodistas, no hay ficción, le dan un tratamiento importante. Hay la herramienta es el lenguaje. Entonces, si nosotros sabemos utilizar el lenguaje para narrar una crónica, un hecho periodístico, vamos a enriquecer la comunicación. Pero si tratamos de meterle ficción, ahí nos vamos a meter en camisa de 11 varas e incluso puede perder la credibilidad, porque la credibilidad es lo único que tiene el periodista como carta credencial para poderse presentar frente a las personas más importantes. ¿Quiénes son las personas más importantes dentro del periodismo y para el periodista? La audiencia. La audiencia es lo más importante. Entonces, si tú le mientes una vez a la audiencia y presentas algo que esté en el campo de la ficción, entonces la gente te va a decir, este es un mentiroso, este está apelando a la imaginería, y eso no lo toleramos. Lo que la gente quiere es que tú le presentes una historia bien contada, bien narrada, muy bien desplegada, pero que no contenga ficción, si estamos hablando en términos periodísticos. Y estos señores, como creen que tienen una gran imaginación, pues están confundiéndolo todo. Y justamente eso tiene que ver con el tema que hoy traigo, mi querido Toño. Le voy a entrar, perdón que no haga pausas, pero ya estoy encarrerado. Y fíjese usted que hemos estado hablando en las últimas semanas de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, usted conoce a este señor a quien han apodado ya las mayorías el usurero. Y claro que es un usurero, claro que es un prestamista. Él mismo lo ha reconocido en estas conferencias que ha ido impartiendo, por cierto, en su propio centro, Ricardo B. Salinas Pliego, así se llama. ¿Y qué cree usted? Que Salinas Pliego está reclutando a los intelectuales, pero de letras libres. Pensábamos nosotros que había ahí como una distancia entre Salinas Pliego y el grupo de Enrique Krause, más volcado hacia Televisa en todo momento. Pues ahora ya cambiaron las cosas. Ahora ya están tratando de armar un armatoste, valga la redundancia, y el dueño de Televisión Azteca ha llamado ya a sus filas al grupo encabezado por Enrique Krause Kleinburg. Y lo ha hecho precisamente a través del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, donde ya han comenzado a impartir cátedras, pláticas, conferencias, mesas redondas, y han tomado el control editorial de la revista Liber. Ahí tienen una revista que se llama Liber, y Enrique Krause, Christopher Domínguez, que fue el subdirector de esa revista, Jesús Silva Herzog Márquez, que usted lo conoce, es analista, según él, del medio de comunicación Latinos, Ricardo Cayuela Gali, que fue el director de Letras Libres en España, Malva Flores, que actualmente es la directora de una sección ahí en Letras Libres que se llama Sección de Poesía, y Adolfo Castañón, que fue director del Fondo de Cultura Económica. Todos ellos del grupo Letras Libres, colaboradores en activo, pues están ahora
trabajando ya en el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, y déjeme darle más detalles, porque el encargado de reclutar a Krause y compañía a nombre de Ricardo Salinas Pliego ha sido un personaje que no sé si usted ha tenido en el radar. Si no lo tiene en el radar, ahorita le vamos a colocar un puntito rojo para que usted lo tenga bien identificado. Se llama Sergio Vela. Él es el director de arte y cultura en el Grupo Salinas. Y Sergio Vela, mi querido Toño, es amigo íntimo del dueño de Letras Libres, es decir, de Enrique Krause. Pero además fue presidente del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que hoy es la Secretaría de Cultura. ¿En qué sexenio? ¿Se imagina? Yo sé que sí se imagina, porque es usted muy perspicaz. En el sexenio de Felipe Calderón. De hecho, mi querido Toño, Sergio Vela y Felipe Calderón se conocieron en la Escuela Libre de Derecho, donde ambos estudiaron. Usted sabe perfectamente que ahí en la Escuela Libre de Derecho han estudiado Gerardo Laveaga, Carlos Abascal y un montón de impresentables. Hay ministros de la Suprema, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha habido casos notables, desde luego que sí, como el caso de Manuel Buendía, ya que estamos hablando de periodistas. En fin, es el propio Felipe Calderón quien presenta a Sergio Vela con Ricardo Salinas Pliego. Poco después, el dueño de Banco Azteca invitó a Sergio Vela como asesor de algunos proyectos y posteriormente le ofrece hacerse cargo de esa área cultural de Grupo Salinas. Sergio Vela, fíjate nada más, y eso me ha dado mucha pena, la verdad, porque este personaje, pues es un personaje que si ha leído, es un personaje intelectualmente destacado. Bueno, pues ha dejado todo eso. Este señor, Sergio Vela, fue director de la Ópera de Bellas Artes, no un director de ópera, el director de la Ópera de Bellas Artes, es decir, de todo el programa. Fue director general del Festival Cervantino y, como le decía, aunque en épocas de Felipe Calderón, finalmente director o presidente, mejor dicho, de Conaculta. Sin embargo, ahora da pena, te digo, mi querido Toño, porque no ha tenido ningún empacho en terminar como adulador del juguetón, como adulador de Jorge Garralda y por supuesto de Ricardo Salinas Pliego e incluso de su hijo Benjamín Salinas Sada. Hace poco, Salinas Pliego le encomendó la tarea a Sergio Vela de reclutar a un grupo de intelectuales. De acuerdo a las fuentes que han platicado con nosotros, dijo Salinas Pliego, o habría dicho, vamos a robustecer el área intelectual. El extitular del Conaculta no dudó en irle a tocar la puerta ahí a Chilaque, que es donde están las oficinas de Letras Libres, a Enrique Krause. Sergio Vela, de hecho, ha logrado que el grupo de Salinas, y eso es lo más peligroso, mi querido Toño, haya incursionado en el Colegio Nacional. Ahora ya tienen alianzas estratégicas, que es como suelen llamarle a este tipo de programas y de intercambios, ahí en el Colegio Nacional. Ojo, Enrique Krause es miembro del Colegio Nacional. Entonces, hoy mismo, mediante el auspicio de conferencias, de mesas, de encuentros, de pláticas, de coloquios, la organización de Salinas Pliego ha logrado no solamente incursionar en el Colegio Nacional, sino imponer ahí su sello, su impronta en ese recinto. Hay que recordar, Toño, que el Colegio Nacional fue fundado en 1943 por un decreto de Manuel Ávila Camacho, que como usted sabe perfectamente, fue presidente de este país, un militar en su momento, y ahí tuvieron la idea de que fuera una institución que supuestamente se iba a encargar de agrupar científicos, artistas, hombres y mujeres de letras. Bueno, yo le agrego lo de mujeres, pero ellos pues eran y siempre han sido de sesgo machista, que supuestamente fueran los más eminentes y los representantes de la sabiduría de su época. No se ha cumplido, porque yo le pregunto a usted, y a lo mejor yo estoy equivocado, pero no creo pero ni remotamente que Enrique Krause sea de los personajes más eminentes de esta época. Ahí está enquistado porque lo llevó Gabriel Said. De hecho,
el Centro Ricardo Salinas Pliego tiene esta revista que se llama Liber. Y entonces en esta revista Liber se le han dedicado, es una revista que sale bimestral, y se la han dedicado en este número a Gabriel Said. Acuérdese usted de Gabriel Said. Gabriel Said es un personaje, un intelectual de derecha, ahí lo tiene usted, lo está poniendo mi querido don David. Le han dedicado una serie de conferencias, la revista la están promocionando no solamente desde el Centro Ricardo Salinas Pliego, sino además desde el Colegio Nacional. Están utilizando pues organizaciones, instituciones que no se supone no deberían utilizar para llevar a cabo todo este tipo de cosas. Ya se llevaron a Christopher Domínguez Michael, que fue el subdirector de Letras Libres, a dar una conferencia. Ahí tiene usted. Qué buen ojo tiene don David. En efecto, ese señor que ve usted ahí lo reconoce muy bien. Déjeme tantito, si puede usted, mi querido David, ahí la fotografía para que le explique a la gente. Esa sede es el Colegio Nacional. Ahí está usted viendo a Enrique Krause, dueño de Clio, dueño de Letras Libres, y a un lado a su amigo y canchanchan Christopher Domínguez Michael, que han tratado ellos desde hace mucho tiempo de impulsar como el gran crítico, como casi el único crítico literario que hay en este país. Se llama Christopher Domínguez Michael, es el protegido de Enrique Krause, y ahora ya está dando cursos en la llamada Universidad de la Libertad, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Utilizan el Colegio Nacional, y ahí lo está usted viendo, para que presenten sus libros, para que presenten eso de Espinosa en el Parque México, que son las memorias de Enrique Krause. Aquí en esta otra imagen que nos está presentando mi querido don David, está usted viendo justamente a Christopher Domínguez Michael ya metido ahí. ¿Qué bajo han caído estos personajes, mi querido Toño, para comentar? Porque solían estar en el Colegio Nacional, en el Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego y por supuesto en las universidades en el extranjero. Los invitaban allá a la Universidad de Texas, de Austin, allá donde tiene su cátedra Guillermo Sheridan. Los invitaban a Berkeley, a muchos lados, pero hoy están siendo invitados a la Universidad Libertas, que es la Universidad de Ricardo Salinas Pliego, y esto es de cuidado, Toño. ¿Por qué? Porque hay ya la idea de penetrar, de la penetración ideológica de parte de estos personajes. Se están logrando colar, entonces futuras generaciones, para que usted tenga en cuenta, y si por ahí tiene usted noticias de que algún amigo de la familia o algún conocido, algún vecino o vecina se vaya a inscribir a las universidades de Ricardo Salinas Pliego, no es que le diga yo que no lo haga. Usted puede hacer y la gente puede hacer lo que guste y mande, pero yo le recomiendo que tenga en cuenta que ahí están los ideólogos de la derecha, que ahí están los ideólogos conservadores. Ahí está usted viendo en una pose tremenda el Colegio Nacional, en medio Javier García Diego, de un lado Malva Flores, Christopher Domínguez, Enrique Krause, del otro Jesús Silva Herzog Márquez y Rafael Rojas. En fin, personajes que ya están invadiéndolo todo, mi querido Toño. ¿Es preocupante? Sí, pero sobre todo hay que llamar la atención a eso, porque se están quejando todo el tiempo, lloran y mueven sus manitas y solo se contentan llevándolos al chayote, pero resulta que ellos dicen que no tienen espacios, que se está atentando en este sexenio contra la libertad de expresión, y yo me pregunto, ¿en dónde demonios
¿En dónde, carajo? Porque los vemos en la UNAM, en el Colegio de México, en el CIDE, en la Secretaría de Cultura, yo lo lamento mucho, en el Canal 22 y lo lamento más, en el Canal 11 lo execro, y evidentemente en Telerisa, en Televisión Azteca, en Fórmula, tienen todo penetrado, mi querido Toño, y todavía se atreven a decir que hay un atentado en contra de la libertad de expresión y que se están reduciendo los espacios donde se genera el pensamiento. Yo digo, carajo, pues entonces yo he de ser un imbécil, un pendejo, perdóneme usted tan temprano, pero es viernes y la tenía en el pecho, porque entonces nosotros no pensamos. Ellos creen, mi querido Toño, que tienen el monopolio del pensamiento y la reflexión, y que la gente, el pueblo, no pensamos un ápice, no cuestionamos, es que no leemos. ¿Por qué? Pues porque no leemos las jodideces que nos quiere imprimir, o que imprime de hecho, y que nos impone el famoso Círculo Editorial Azteca. Perdóneme usted, yo no leo fregaderas, yo no voy a leer a Mónica Soto y Casa, no voy a leer Los Bodrios de Sergio Sarmiento, estamos leyendo al Jonathan Franzen, estamos leyendo auténticos escritores y escritoras, no pensamos como ellos, y eso es lo que los está demoliendo en el ánimo, mi querido Toño, porque a pesar de que tienen los foros y los recursos económicos, los bots, la ingeniería social, la inteligencia artificial, las redes sociales, no han podido. Nosotros con nuestro telefonito chino, redactando en el camino, en un microbús, en un metro, estamos haciendo notas periodísticas con rigor, y eso es lo que no les cabe en la cabeza hueca, Toño. Yo sé que estoy muy extendido, perdóname, mi querido amigo. No, al contrario, qué bueno que lo puedes plantear así. Pero ¿sabes qué? Más allá de que digan que no tienen espacios en los medios de comunicación y que hayan firmado este desplegado pedorro que hasta fue cuestionado por el mismo López Dóriga, y recuérdame quién más lo cuestionó, que también, me parece que fue Ciro, ¿no? Ciro y López Dóriga, los dos dijeron, no, pero ¿de dónde sacan que no hay apertura en los medios? Si los controlan ustedes, los controlamos nosotros, ¿no? Creo que